Buenos días, continuamos hoy martes, Semana Santa. Yo no sé por qué, pero Dios puso esto en mi corazón y lo quería compartir con ustedes sobre quiénes eran los discípulos. Los discípulos sabemos que son 12. Los exhorto a que ustedes traten de ver si se recuerdan quiénes son. John, Peter, Juan, Peter o Simon, que se le decían Simon, Pedro, Simón, Andrew, Andrés. Tenemos a James, tenemos a dos James, el que le llaman, o nosotros en español le decimos Santiago, el mayor. Tenemos a Judas Iscariote, tenemos a Judas Tadeo, tenemos a Tomás, tenemos a Matthew, tenemos a, déjame ver quién más, a Matthew, tenemos a Simón, tenemos a Bartolomé, que nosotros le decimos también Nataniel, tenemos a Philip, y esos son los 12. Yo siempre me equivocaba con ellos, así que me los aprendí. So I did good. También los escribí, so estaba un poquito... Una de las cosas más emocionantes es cuando Dios dice, yo los escogí a ustedes. Que esto sale en el capítulo de Juan 14. Capítulo 14 de Juan, número 16. Yo los escogí a ustedes. ¿Por qué los habré escogido, verdad? Unos eran pescadores, en este caso era Simón, que al que le llama Pedro, y Andrew, que era el hermano de Pedro. Ellos dos eran pescadores. Y tenemos a John, que fue el que escribió... bueno, vamos a empezar con John, porque todos sus personajes, todos estos personajes son tan queridos. John fue el preferido, pero Dios siempre dice, porque yo lo prefería a él, porque él era más joven, tenía un alma bien noble, no había malicia, no se había casado, tenía mucha inocencia y fue seguidor, siempre estuvo creyente, un judío creyente, amado de su fe y seguidor de Juan Bautista, antes de que Jesús empezara su misión. Él escribió, obviamente, el Evangelio de Juan y escribió Revelaciones. Yo me emociono porque mi hermana y yo fuimos a Patmos, que fue la islita donde después de que trataron de matarlo tantas veces a Juan, no conseguían matarlo y lo enviaron a esta islita en Patmos, donde en esta islita es que él escribe Revelaciones, el libro de Revelaciones. Y fue súper emocionante estar allí. También Elisa y yo tuvimos la oportunidad de ir a Efesus, que fue el sitio donde ustedes saben cuando Jesús es crucificado, Jesús le dice, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, hablándole de John con la Virgen María. So, él coge a la Virgen, él era relativamente joven, él coge a la Virgen después de todo el caos que pasa con Jerusalén y se van a Turquía, lo que es ahora Turquía, a Efesus, donde hay una casa que Elisa, mi hermana y yo fuimos y estuvimos ahí y se encuentran en muchos sitios en Turquía iglesias donde conmemoran al gran Juan. Se dice que él no muere, nunca se han encontrado los huesos de él, no hay reliquias en ninguna parte de John, que ustedes saben que nosotros en la Iglesia Católica no somos fundamentalistas, sino que tenemos parte de nuestras fe y nuestras creencias están basadas en la vida de los discípulos que para nosotros fueron los ojos de la iglesia, después los ojos y las escrituras de la iglesia después de que Jesús muere, porque todos los evangelios están hechos después y recuentan la historia de Jesús y nosotros creemos mucho en ellos, en los apóstoles, en los discípulos que dejaron con su vida, aparte de la de Jesús. Porque piensen, si Jesús hubiese muerto y no hubiese habido, no hubo resurrección, de los discípulos hubiesen ido, no hubiesen dado su vida y la mayoría de ellas dio su vida por sus creencias y fueron también mártires de la iglesia, mártires de nuestra fe. A mí John me encanta, así que conocemos de John, no sabemos qué pasó con su cuerpo, con sus remains, pero sí sabemos que en Turquía hay muchas iglesias donde lo conmemoran a él. Después seguimos con Pedro. Pedro se llamaba Simón y sabemos que Dios le cambió el nombre a Pedro. Pedro es The Rock.
Es lo que nosotros conocemos como el primer papa en la iglesia. Los huesos de Pedro se encuentran en Roma y nosotros conocemos lo que es San Pedro, la Basílica de San Pedro y la iglesia allí, la basílica, mucha gente va y ahí es donde está el Papa, ahora Papa San Francisco. Él murió boca abajo porque él entendía que no podía morir, murió crucificado igual que Cristo, pero él pidió que lo pusieran boca abajo. Por lo tanto, generalmente se representa a él con esa terrible crucifixión y muerte. Y lo mataron en Nero, en el reino de Nero, en Roma. Y él está, de nuevo, las reliquias de él y los huesos están en Roma. Anyway, después de Pedro, hablamos de Andrew, que era el hermano de Pedro. Ellos fueron los primeros, él fue el primer llamado. El primer llamado fue Pedro. El primer llamado fue Andrew. Andrew fue a buscar a Pedro, a su hermano, que era el dueño del bote. Y a estos dos es que Jesús le dice, ustedes van a ser pescadores de hombres. Andrew, es el patriarca de Constantinopla. Se dice que él murió en Grecia y es el santo patrón de Ucrania, Rumania, Rusia. Y si ustedes ven Scotland, la bandera está hecha con una X que se reconoce de la forma en que Andrew murió. De nuevo, no quería ser crucificado como Jesús y a él lo pusieron con una forma de X. Y dicen que él estuvo hablando, porque se tardó mucho tiempo en morir, estuvo hablando y pidiendo por las personas que la estaban crucificando en ese momento y mucha gente se convirtió por esto. Así que, de nuevo, otro milagro, ¿verdad? Que todavía hoy en día se oye hablar de todos los discípulos y de sus vidas y cómo ellos marcaron diferentes países. Después viene James, que le conocen como el Grande. No se sabe si es porque era más alto que el otro James, porque en realidad los dos fueron mártires de la iglesia también. Fue el hermano de John, el discípulo más amado. Él estuvo predicando en España, por eso es que yo lo seguía a él en el Camino de Santiago, lo que también James en español le dicen Santiago, y se conoce como el Camino de Santiago, que mucha gente hace a través de toda Europa para ver el cuerpo de él que se encuentra en Santiago de Compostela, y la historia es bien interesante de cómo llega el cuerpo de él allí, pero sí la cabeza se encuentra en Jerusalén. Lo mataron. Herodes lo mató en el 44 después de Cristo, después de que Cristo muere. Y de nuevo su cuerpo está en España y su cabeza está en Jerusalén. Tenemos también al otro James, que es el hijo de Alfeus, no sé pronunciar eso bien. Que cuando uno va a Jerusalén se encuentran muchas reliquias y lo ponen a él como si fuera el hermano de Jesús. Y de ahí viene mucha confusión de que eran hermanos de Jesús, cuando recordamos que Jesús decía que todos los que siguieran eran sus hermanos. Pero en la inscripción arqueológica hablan que él fue crucificado en Egipto y se conoce y se dice también que fue a lo mejor uno de los primeros que empezó a hablarle a los judíos sobre Jesús en Jerusalén. Pero hablo con relación al hermano porque Jesús hablaba de que todos éramos hermanos. Eso es otro tema para otro día. Está Judas, que sabemos que Judas se suicidó. Y después de Judas, yo hablé un poquito hoy de Judas, después de Judas, ellos escogen a Matías, que fue el primer mártir en realidad de la iglesia, porque a Matías, vemos que a Matías lo matan apedreado. Y uno de los que instiga a apedrearlo supuestamente es el San Pablo. Eso es también otra investigación que tenemos que hacer con relación a eso. Otro sí que conocemos que fue apóstol de Jesús, discípulo de Jesús, fue Judas Tadeo, que a él va hasta Persia a predicar. Y siempre lo ponen a Judas con Simón Sialot, que es el otro discípulo, Simón.
que según María Valtorda, él era un leproso que Jesús curó y se convirtió en uno de los más amados discípulos de Jesús por su conocimiento, era mayor, y él fue a predicar con Tadeo. Generalmente siempre están ellos dos juntos. A Judas Tadeo lo mataron con flechas, así es que más o menos lo tienen a él como mártir, y a Simón lo ponen con una sierra. Fue también, no está claro de su muerto, pero está en la tumba en Roma. Tomás, el gran Tomás. Tomás dicen que fue a Asia. No se sabe mucho sobre él, sobre la muerte de Tomás. Está también Mateo, que escribió el Evangelio de Mateo, que era lo que conocemos como el colector de taxes. Se habla muy bien de él porque él conocía griego, hebreo, arameico, que era el lenguaje de Jesús en aquel tiempo, y él escribe el Evangelio de San Mateo, y él predicó en Etiopía y ahí fue que lo mataron con una lanza. De igual forma también tenemos a Bartolomé, que siempre andaba con Philip. Bartolomé o Nataniel y Philip generalmente estaban juntos, porque dicen que Jesús cuando ascendió mandó a cada uno en conjunto para que predicaran. Siempre se ve a Bartolomé con Nataniel. Bartolomé y Nataniel es la misma persona, y Philip. Philip fue apedreado y asesinado en lo que se conoce Turquía. Bartolomé, se dice que él viene de Cana, desde las bodas de Cana, el primer milagro de Jesús, y ahí sí fue que lo continuó siendo discípulo de Jesús, y se dice que fue a India a predicar y lo mataron en Armenia. Es interesante con Philip porque Philip, dicen que se encontró la tumba de Philip en el 2011, hace poco. Y qué interesante, en Turquía, donde siempre se decía que él había sido mártir de la iglesia en Turquía, allí mismo se encontraron las ruinas de él, y las reliquias se encuentran en Roma, pero la tumba se encuentra en Turquía. Un dato interesante de Philip, dicen que los dos fueron crucificados boca abajo, pero la razón por la cual Bartolomé se encontró en Armenia fue porque cuando los dos fueron crucificados, él empezó a abogar por Nataniel porque lo soltaran y a predicar, y así fue. Por lo tanto, a pesar de que los dos predicaron juntos, cuando los van a crucificar, Philip abogó por su gran amigo Nataniel, y soltaron a Nataniel, y por eso es que Nataniel supuestamente termina en Armenia o en India. Se dice fue a India y lo mataron en Armenia. Nada, quería compartir con ustedes esto porque los discípulos fueron nuestros pastores. Nosotros seguimos mucho los actos de los discípulos después de la muerte de Jesús, y es importante recordarlos que el testimonio de él los testimonios de ellos de su vida fueron primarios y los que hacen que nosotros nos mantengamos en nuestra fe. Que tengan un lindo día.